Empecemos. Otra semana interesante, semana fascinante. Sí, pasaron muchas cosas en el frente del conflicto de Ucrania. Vamos a repasarlas. La última, creo que acaban de terminar una reunión entre Estados Unidos y Rusia en Riad, ¿verdad? En Arabia Saudita. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Me parece que es más que solo Ucrania, ¿verdad? Hablaron de otras cosas. ¿Cuál es tu sensación sobre el alcance de la reunión y lo que han logrado? El alcance de la reunión fue, en algunos aspectos, muy amplio, y está claro que discutieron toda la gama de relaciones ruso-estadounidenses. Pero es muy importante separar eso de lo que realmente acordaron. Los acuerdos fueron muy limitados. Básicamente, los acuerdos se redujeron a dos cosas. Bueno, en realidad, tres cosas. En primer lugar, van a desbloquear medidas para restringir las embajadas de cada uno en sus respectivos países. Ahora, este ha sido un problema de larga data. Los rusos lo han estado mencionando durante años, que la embajada rusa en Washington apenas puede funcionar. Está muy limitada en el número de diplomáticos que tiene. Rusia no tiene un embajador acreditado en los Estados Unidos en este momento, y la embajada no puede usar el sistema bancario estadounidense. Así que el dinero tiene que ser traído en efectivo desde Rusia. La embajada estadounidense en Moscú enfrenta restricciones idénticas. Esto ha hecho casi imposible que las dos embajadas funcionen. Bueno, se ha acordado que todo eso se levantará. Nombrarán embajadores, levantarán las restricciones sobre nuevos diplomáticos para devolver a las embajadas a niveles de personal adecuados y terminarán con las restricciones bancarias. Así que eso fue una de las cosas que se acordaron. Los estadounidenses acordaron que nombrarían un representante para hablar con los rusos sobre Ucrania. Ese fue el único acuerdo sobre Ucrania que realmente se alcanzó, que los estadounidenses nombrarían un representante. Los rusos dijeron que tan pronto como los estadounidenses hagan eso y evalúen el nivel de esa persona, ellos nombrarán a alguien del mismo nivel. Aparentemente, habrá grupos de expertos para discutir otros temas de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en el futuro, incluidos temas de sanciones y cosas por el estilo. Entonces, en términos de acuerdos, estamos hablando de un conjunto muy limitado de acuerdos. Y hasta ahora, no hay acuerdo sobre una reunión cumbre entre Putin y Trump. Se habló de que podría suceder la próxima semana, pero los rusos dicen que ahora es más probable que ocurra en marzo. Claramente va a haber trabajo por hacer, pero obviamente hay muchas cosas por hacer. Lo que sucedió en Riad va mucho más allá de lo acordado, porque los estadounidenses vinieron y querían hablar con los rusos sobre muchas cosas. Claramente, los estadounidenses quieren una normalización completa de las relaciones con Rusia. Quieren restablecer vínculos económicos plenos y encontrar una ruta de regreso para que se puedan levantar las sanciones. Dejaron esto absolutamente claro. Quieren una normalización completa de las relaciones con Rusia y un diálogo completo con Rusia sobre todos los temas concebibles, incluyendo China, Irán y todo tipo de Y quieren, para que esta relación vuelva a funcionar, ver si se puede acordar algo para poner fin al tema de la guerra en Ucrania, o al menos, si eso no se puede hacer, dejarlo a un lado. Aparentemente, gran parte de la discusión involucró a los rusos. Muchas de las horas se pasaron con los rusos repasando la historia del conflicto en Ucrania y explicándola a los estadounidenses, que básicamente estaban sentados allí escuchando. Por eso, la reunión duró 4 horas y media. Fue una reunión bastante restringida en términos de lo que se acordó, pero la intención de restablecer una relación completa y un diálogo completo con los rusos fue absolutamente clara. Ahora, los rusos están discutiendo esto entre ellos. Lavrov ha estado hablando con el Parlamento ruso.
Quiero decir, está absolutamente claro lo que los estadounidenses quieren hacer en última instancia. Y creo que esto incluso se ha hablado en los medios británicos. Se consideran a sí mismos en plena confrontación con China. Están hablando de esto todo el tiempo. Quieren transferir todos sus ejércitos, flotas y fuerzas aéreas y todas esas cosas a la región de Asia-Pacífico. Y también quieren, como dicen, alejar a los rusos de esta dependencia, como les gusta llamarlo, con China. Ahora, Lavrov ha hablado hoy ante el Parlamento ruso y ha dejado absolutamente claro que eso no va a suceder. Y entiendo que los rusos también dijeron durante la reunión de Riad que la relación con China simplemente no es negociable. Quiero decir, no están dispuestos ni siquiera a hablar de ello. Una cosa de la que hablaron, los chinos prestaron mucha atención a esta reunión, por supuesto. Quiero decir, todos lo hacen. Así que el enfoque de China para esta reunión es que hablaron sobre querer trabajar con Rusia y también con Arabia Saudita. Ahora, la reunión en Arabia Saudita probablemente no sea solo una coincidencia. Parece que Trump quiere trabajar con Arabia Saudita y con Rusia sobre el mercado del petróleo, tratando de reducir el costo de los precios del petróleo, porque a Trump no le gusta la inflación. Quiero decir, a nadie le gusta. Y también está muy orgulloso de recordar siempre a la gente que cuando fue presidente la última vez, los precios de la gasolina eran mucho más bajos, lo cual es cierto. Después de él subieron bastante. Así que le gustan los precios bajos del petróleo, pero también, en la visión china, también está tratando de bajarlo tanto en los chinos encuentran problemas. Chino es forma de contrarrestar a China. ¿Hay algún elemento de eso? Sí, estoy absolutamente seguro. Quiero decir, no había pensado en eso. Creo que es un punto muy astuto, de hecho, y creo que esto es absolutamente correcto. Ahora, tienes toda la razón. Quiero decir, una de las razones por las que se celebró en Arabia Saudita fue precisamente la que la gente está diciendo en China. Por cierto, en el Durán dijimos exactamente lo mismo. Y es importante mencionar que, por cierto, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, quien también es primer ministro y gobernante de facto del país, estuvo allí. Quiero decir, él participó en esas discusiones. Trump quiere absolutamente bajar los precios de la energía. Quiere bajar los precios de la energía porque, como bien dice, es la vía para reducir la inflación. Esto es completamente correcto. Y para lograrlo, necesita levantar las sanciones a los rusos, porque las sanciones al petróleo y gas rusos están alterando el funcionamiento eficiente de los mercados energéticos globales. Esto es absolutamente cierto. Y por eso quiere hacer eso, para reducir los costos de inflación en los Estados Unidos. La inflación está aumentando nuevamente en los Estados Unidos. Vale la pena decirlo. Y obviamente, hablar con los dos grandes exportadores de petróleo y gas, aparte de los Estados Unidos, que son Rusia y Arabia Saudita, es lógico para lograrlo. Sobre bajar los precios hasta el punto en que los vehículos eléctricos chinos ya no sean competitivos. Bueno, no había pensado en eso, pero no me sorprendería en lo más mínimo, dado que a pesar de que Elon Musk, quien dirige Tesla, está al lado de Trump, Trump ha dejado absolutamente claro que básicamente quiere volver a los combustibles fósiles. Así que quiere reducir los precios de los combustibles fósiles. Sabe que Estados Unidos no puede producir vehículos eléctricos tan eficientemente como China, ni en los volúmenes que China puede. Así que puedo entender completamente por qué, para proteger Detroit y la industria automotriz estadounidense y todo eso, quiere bajar los costos de energía hasta el punto en que los vehículos eléctricos ya no sean rentables o comercialmente viables. Y la antigua industria automotriz estadounidense que consume gasolina puede seguir adelante y sobrevivir. No puedo imaginar que eso vaya a suceder, por cierto. Y Putin,
hace algunas semanas, hizo un punto muy interesante cuando discutió toda esta cuestión. Dijo, miren, Rusia y América tienen los mismos intereses en términos de energía, que es que queremos que los precios sean bajos, porque ambos somos grandes fabricantes, y eso ayuda a nuestra industria manufacturera. Así que tienen crecen de más cines bien altos, huevos que ya saben, bastante bajos. We don't want prices to be too high. We want them, fairly low. But on the other hand, we don't want them so low. Por otro lado, no queremos que estén tan bajos que ya no sea rentable desarrollar nuestras industrias de petróleo y gas. Así que hablemos de lo que dijo Putin. No me parece, por ese comentario, que Putin tenga mucho interés en extinguir los vehículos eléctricos chinos, que por cierto, ahora están penetrando en el mercado automovilístico chino. Y por supuesto, como sabemos, los rusos, incluidos los fabricantes de vehículos de motor rusos, están ocupados acordando la producción conjunta y el trabajo conjunto en vehículos eléctricos con China. Están tratando de atraer inversión allí. Pero ya sabes, puedo ver eso. Puedo imaginar que en la mente de Trump, si puede lograr ese objetivo, sería algo bueno. Como dije, no lo va a hacer. Sí, esa es realmente mi pregunta, porque pensé que toda la idea de la OPEP y la OPEP Plus es controlar la oferta para que el precio no baje demasiado, porque si es demasiado bajo, perjudicará a todos, ya sabes, a todos los países energéticos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto puede bajar realmente? Bueno, absolutamente. Ahora, los saudíes, por supuesto, tienen una perspectiva ligeramente diferente aquí porque quieren que el precio sea relativamente alto. En primer lugar, porque el petróleo es su única exportación importante. Quiero decir, están en una posición mucho más débil. No tienen las economías diversificadas que tienen Rusia y América. Pero más allá de eso, los saudíes están preocupados de que pronto estaremos mirando un mundo donde el petróleo es, si no, ya sabes, mucho menos importante. Así que están tratando de construir algún tipo de base industrial de alta tecnología que estará allí para los saudíes cuando el petróleo se acabe. Tienen un programa de inversión masivo en marcha para lograr eso. Y para hacerlo, necesitan que el precio del petróleo sea alto, porque necesitan el dinero de los ingresos del petróleo para invertir en todos estos proyectos que están llevando a cabo en Arabia Saudita. Muchos de los cuales, debo decir, son proyectos de inversión muy queridos para el propio MBS. Así que hay una tensión. Históricamente, quiero decir, una de las cosas que hizo el equipo de Biden, que enfureció enormemente a los saudíes, fue que el equipo de Biden y el G7 impusieron un tope al precio del petróleo ruso. Y MBS dijo, mira, sabes, no puedes hacer esto. La persona que decide cuál es el precio del petróleo soy yo. Tú no eres yo. No puedes hacer eso. Y causó tensiones significativas entre MBS y los saudíes por un lado y los estadounidenses y los europeos por el otro. La otra cosa es que los vehículos eléctricos no solo son eficientes energéticamente por sí mismos. Resulta que si quieres hacer cosas de alta tecnología, como los coches autónomos, por ejemplo, funciona mucho mejor con vehículos eléctricos, en comparación con los coches tradicionales de combustibles fósiles. Entonces, ves, el dilema al que se enfrenta Trump es que si quiere proteger los empleos de los fabricantes de automóviles tradicionales de Estados Unidos, es trazando tecnológicamente a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Es así? Esto es absolutamente correcto. Quiero decir, ese es el peligro del proteccionismo. Lo que hace es aislar y proteger una estructura industrial que gradualmente, como resultado, se volverá cada vez más obsoleta. Ahora, he presenciado eso en Gran Bretaña. En la década de 1930, Gran Bretaña, que anteriormente había defendido el libre comercio, adoptó el proteccionismo de manera significativa. Tenía una política llamada preferencia imperial, por la cual el Imperio Británico se convirtió en una especie de unidad. Proporcionaba materias primas a Gran Bretaña, que proporcionaba la base industrial, operaba detrás de altos muros arancelarios y luego exportaba los bienes que producía al resto del imperio.
Era un sistema muy extractivo, muy extractivo. El resultado fue que para la década de 1950, Gran Bretaña se había convertido en un museo industrial. Y yo vi eso. And I saw that. I mean, my earliest work as a lawyer. Quiero decir, mi trabajo más temprano como abogado fue en la industria. Hice mucho trabajo industrial, y eso significaba ir y visitar fábricas de ingeniería británicas, que todavía existían en cierto número en los años 80. Me sorprendió lo anticuadas que estaban. No era inusual encontrar herramientas de máquinas en fábricas de ingeniería británicas que databan del siglo XIX. Esto fue en los años 80. Era completamente obsoleto. Y por supuesto, cuando Gran Bretaña se vio obligada a abrir completamente su economía, todas estas fábricas y todo esto colapsó porque estaba tan anticuado que ya no podía funcionar. Y ese es el peligro si se avanza a toda velocidad en el proteccionismo que Estados Unidos mismo podría enfrentar, especialmente dado lo concentrada que en términos de su propiedad se ha vuelto ahora la industria automotriz estadounidense. Sí, y con respecto al conflicto en Ucrania, sucedieron varias cosas. Primero, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, dio un discurso, creo que en Polonia, y estaba hablando sobre la idea de que Ucrania se una a la OTAN como algo poco realista. Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania. Ahora, si los países europeos quieren enviar sus tropas, está bien, pero no va a activar el artículo 5, pase lo que pase. Me parece que esto es prácticamente 100% la visión de los rusos. Entonces, quiero decir, esto no es un acuerdo, solo está hablando como dando una charla, ¿verdad? ¿Ay? Así que esto no es un acuerdo firmado con Rusia, pero lo está haciendo tan público. Me parece que ya prácticamente van a estar de acuerdo con Rusia. Sí, eso es exactamente lo que van a hacer. Quiero decir, lo que dice Pete Hegseth, y hasta cierto punto Trump está diciendo ahora, es que están capitulando ante las realidades de la situación. Los rusos no van a permitir que Ucrania se una a la OTAN. Su ejército está avanzando en Ucrania. El ritmo de los avances rusos, contrariamente a lo que algunos sectores de los medios estadounidenses y británicos afirman, se ha acelerado nuevamente durante la última semana. Están avanzando rápido una vez más. Así que esta es la situación real. Esta es la realidad actual. Estados Unidos no puede revertir eso. No puede incorporar a Ucrania en la OTAN. Si comienza a dar garantías del artículo 5 a los europeos en Ucrania, si los europeos entran en Ucrania, fácilmente podría encontrarse en una guerra con Rusia, lo que sería la Tercera Guerra Mundial. No quiere enfrentarse a eso. Así que Pete Hegseth está diciendo la verdad. Esa resulta ser la verdad que los rusos han estado expresando durante años. Ha tomado más de una década llegar a esta posición. Tuvimos toda una guerra y cientos de miles de personas muertas para llegar a esta posición. China, por cierto, lo entendió hace mucho tiempo. Recuerdo haber leído artículos y editoriales en Global Times, lo cual es tan único. No puedes hacer lo que estás haciendo. No puedes expandir la OTAN, reducir el espacio vital de Rusia, que es como lo describieron, y esperar que no haya reacción. Esto es una locura. Esto es una estupidez. Esto es lo que los chinos han estado diciendo desde hace mucho tiempo. Pero nadie en Occidente quería aceptar eso. Quiero decir, en el fondo, todos lo sabían. Lo sabían. Pero ese era el objetivo. El objetivo era presionar a los rusos. Y ahora los estadounidenses entienden que la guerra está perdida. Las sanciones no han funcionado, no de la manera en que se pretendía. Están muy asustados por el hecho de que Rusia y China ahora son visiblemente amigos y tienen una asociación sin límites. Y dicen, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Intentemos encontrar una salida. Y si eso significa que tenemos que aceptar algunos de los puntos que los rusos nos han estado diciendo durante los últimos 10 años, bueno, no tenemos otra opción real. De eso se trata todo esto. Y no solo eso, se informó que Estados Unidos presentó a Ucrania un documento para acceder a sus minerales
pero ofreció casi nada a cambio. Así que ahora el argumento de Trump es, está bien, le dimos a Ucrania un préstamo de 30.000 millones. No puedo sumar todo. Todo lo que puedo encontrar es que en algún momento hay un préstamo de 20.000 millones, del cual ni siquiera estoy seguro de que esté completamente pagado. Pero Trump afirmó que hay un préstamo de 35.000 millones e incluso alguien lanzó un número como 50.000 millones, pero los 50.000 millones son claramente de todo el G7, no solo de Estados Unidos. De todos modos, esa es la razón por la que Estados Unidos dice que necesitamos acceder a sus minerales. Quiero decir, Zelensky no lo firmó, pero me parece que esto es una traición total a Ucrania. Ahora están robando a Ucrania. Sí, absolutamente. Eso es exactamente lo que hicieron. Y lo que Trump básicamente está diciendo a los ucranianos, dejando de lado los números, que ya sabes, realmente no sabemos cuáles son los números, por cierto, porque se han lanzado todo tipo de cifras, todo tipo de sumas han sido enviadas a Ucrania, que aparentemente no están en los libros. Así que podría tener más información de la que tenemos. Pero ten en cuenta que la mayor parte de ese dinero regresó a Estados Unidos de alguna forma. Así que quiero decir, no es como si los estadounidenses no hubieran tenido todo este dinero. Simplemente ha dado vueltas. Ha sido blanqueado de todo tipo de maneras. Probablemente ha terminado en Estados Unidos, probablemente en todo tipo de otros lugares. Pero lo que básicamente les está diciendo a los ucranianos es, miren, les hemos dado todo este dinero. Dejemos de lado cuánto es. Ahora lo queremos de vuelta. Si no pueden pagarnos, bueno, vamos a tomar toda su riqueza mineral. Y no es solo la riqueza mineral lo que queremos. Queremos un gravamen. La primera parte de cualquier dinero que reciban de todo tipo de fuentes de ingresos irá a nosotros. Tomaremos la mayor parte del dinero que ganen de sus exportaciones de alimentos, del trabajo de sus puertos, de todas esas cosas. Irán a los Estados Unidos y lo harán prácticamente indefinidamente, porque por mucho dinero que ganen, por mucho que crezca la economía ucraniana, nunca podrá devolver las sumas que Trump dice que debe. Ahora, es increíblemente depredador. Quiero decir, este es el tipo más brutal de extracción de ingresos neocolonial y neoimperialista. Me pregunto si realmente se pretende en serio. Quiero decir, me parece que la otra cosa que podría haber sido es una forma de decirle a los ucranianos, miren, les hemos dado todo este dinero, nunca van a poder devolverlo. Son un país completamente en bancarrota e inútil. ¿Por qué siguen esperando que les demos más? Quiero decir, es muy al estilo de Trump, básicamente golpeando a alguien en la cabeza para hacer un punto. Bueno, pero en este caso creo que Vance realmente... Tengo el documento de Zelensky firme. Es mi comprensión. Absolutamente. Y luego la reacción de Zelensky es que Zelensky advirtió que Putin de alguna manera ocupará al 100% Europa si Estados Unidos retira el apoyo de la OTAN. No veo ninguna señal de que Putin tuviera esa intención. Lo que veo es esto. Hasta ahora, Trump lo ha dejado muy claro. Quiere Canadá, quiere Groenlandia, quiere el Canal de Panamá y ahora la mitad de Ucrania por sus minerales raros. Y no solo eso, recientemente Trump también dijo que Taiwán les quitó su negocio. Así que me suena a que quiere TSMC. Dijo que necesitas devolver, ya sabes, devolver lo que todos sabemos. Intel tiene algunos problemas serios, así que está diciendo, oh, solíamos tener un buen negocio, teníamos buenas empresas y Taiwán nos quitaste eso, necesitas devolverlo. De lo contrario, no estaremos contentos. Así que lo deja muy claro, quiere TSMC. Esto es lo que su unido está haciendo, dejándolo muy claro. Absolutamente. Así que culpa a Putin. Es todo Putin quien quiere venir y apoderarse de Europa. Ignora lo que están haciendo los estadounidenses. Ignora todo esto. Es completamente absurdo. Pero ya sabes, absolutamente tienes toda la razón. Quiero decir, no hay nada que añadir a esto. ¿Qué está pasando? Creo que lo discutimos en un programa reciente que hicimos juntos, que los estadounidenses están en retirada. Están sufriendo lo que es, en última instancia, una derrota en Ucrania.
les resulta muy difícil competir con China. Y eso no creo que sea una declaración controvertida. Así que se están replegando y se están volviendo más extractivos. Se están volviendo depredadores hacia sus propios aliados y vasallos. Dicen, queremos tu riqueza mineral, queremos tu litio, queremos tus tierras raras, queremos que tus empresas regresen, queremos que tus empresas taiwanesas y europeas vengan a los Estados Unidos. Queremos el Canal de Panamá, queremos toda Groenlandia y todos sus recursos naturales. Queremos Canadá y todos sus recursos naturales, para que podamos volver a ser una gran potencia, tal vez no tan dominante en el mundo como lo fuimos antes, pero al menos una potencia que será territorialmente más grande que Rusia. Lo cual sería, por cierto, si obtuvieran Canadá y Groenlandia. Serían territorialmente más grandes que Rusia. Así que seríamos el país más grande del mundo y tendríamos una de las economías más grandes y fuertes nuevamente, y podríamos poner a los chinos en su lugar. Quiero decir, hay un fuerte elemento de todo esto en todo lo que está sucediendo, absolutamente. Recuerden lo que dije, en la base de todo está China. Esto es lo que los estadounidenses tienen en mente. Era cierto para la gente de Biden, es aún más cierto para la gente de Trump. Sí, pero es indignante que Zelensky esté advirtiendo al mundo que Putin vaya, sabes, ocupar Europa al 100%. Está totalmente ciego. ¿Sabes qué está pasando aquí? Todavía está en negación, ¿verdad? En negación. Él está en completa negación. Quiero decir, habló sobre Trump viviendo en una burbuja de información. La persona que está viviendo en una burbuja de información es el propio Zelensky. Quiero decir, ha pasado mucho tiempo desde que perdió todo contacto con la realidad, perdió todo contacto con lo que está sucediendo en los frentes de batalla, el estado de su propio país, las realidades de la guerra y la forma en que los estadounidenses se están comportando hacia Ucrania. Y esa es la realidad de esto. Hoy dio una conferencia de prensa muy perturbadora, pensé, en la que dejó absolutamente claro que quiere quedarse y seguir siendo presidente de Ucrania. Y por supuesto, cuanto más tiempo se quede, más se va a destruir Ucrania, porque nunca va a cambiar su postura. No va a negociar realmente con los rusos. Los rusos dijeron, si estás tan descontento por ser excluido de las negociaciones, ¿por qué no nombras un negociador? Y nos reuniremos con él. Aparentemente, no está haciendo eso. No va a rescindir el decreto que dice que no puede nombrar negociadores. Así que ya sabes, está llevando a Ucrania a un abismo, y está culpando a los rusos, y está ciego a lo que sus propios aliados están haciendo. En realidad esa es mi pregunta. Sabes, él claramente estaba muy descontento de que los Estados Unidos y los rusos estén hablando sin él. Bueno, ¿por qué no puede ir a hablar con los rusos? Los Estados Unidos pueden negociar, así que él también puede negociar con Rusia. No lo hace, y también parece que tanto Rusia como los Estados Unidos quieren que se vaya, ¿verdad? Porque ambos están pidiendo elecciones, ¿verdad? Eso es absolutamente correcto. Y creo que ambos quieren que se vaya. Quiero decir, ambos lo evaluaron. Ambos quieren sacar este problema de Ucrania del camino para poder normalizar las relaciones. Por supuesto, cada país aborda la cuestión de la normalización con una agenda diferente. Los estadounidenses todavía piensan que pueden alejar a los rusos de China. Como digo, eso no va a suceder. Y los rusos lo están diciendo. Pero de todos modos, los estadounidenses, ya sabes, la esperanza es lo último que se pierde. Todavía quieren hacer eso. Los rusos quieren la normalización, porque ¿por qué no lo harían? Y desde su punto de vista, si tienen una relación normal con Estados Unidos, no estarán bajo asedio económico. No tendrán sus barcos amenazados, aviones robados o todo su dinero confiscado. Entonces, quiero decir, obviamente, quieren la normalización. Para lograr eso, ambos países necesitan resolver el conflicto en Ucrania. Así que quieren un líder en Kiev que acepte términos razonables para la paz,
una paz que pueda terminar la guerra y dar a los rusos básicamente lo que quieren, lo cual, para repetir, no es irrazonable. Quiero decir, en este momento, las demandas rusas no son extremas. Así que den a los rusos lo que quieren para que los estadounidenses y los rusos puedan avanzar y resolver sus diversos problemas entre sí. Ahora, Zelensky nunca va a hacer eso. Así que tanto los rusos como los estadounidenses dicen que debe irse. Los rusos dicen que ni siquiera está hablando propiamente como el presidente constitucional de Ucrania, porque ha superado su mandato. Así que tiene que haber elecciones o alguna otra cosa en Kiev para resolver la situación allí. Los estadounidenses dicen, bueno, ¿por qué no tener elecciones? ¿Qué gran idea es esa? ¿Acaso las democracias no tienen elecciones? Tuvimos elecciones durante tiempos de guerra. Lo hicimos durante nuestra guerra civil. Lo hicimos durante las guerras mundiales. Entonces, ¿por qué Ucrania no puede tener elecciones? Y los europeos están diciendo, oh, no. Esos son todos puntos de conversación rusos. Debemos mantenernos con Zelensky y apoyarlo en las buenas y en las malas, incluso mientras destruye Ucrania. Quiero decir, es bastante extraño. Los europeos, la Conferencia de Seguridad de Múnich, hay muchas cosas sucediendo allí también, muy dramáticas. Así que J.D. Vance, el vicepresidente, dio un discurso que puso nerviosos a muchos europeos. Incluso el presidente saliente del Consejo de Seguridad de Múnich se emocionó con lágrimas. Lo que Vance dijo fue que era muy crítico con los valores de los países europeos. Dijo que sus valores no están alineados con los nuestros. Ustedes son dictadores, son autoritarios, no dejan que su gente hable libremente, etc. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, fue un discurso fascinante. Duró 22 minutos en total. Fue extremadamente bien entregado y extremadamente bien construido. Y lo importante que hay que decir sobre él es que cada cosa que J.D. Vance dijo en él, todos los hechos son correctos. Es absolutamente cierto. Cancelaron las elecciones en Rumania. Tienen operaciones de desinformación en toda Europa. Tienen cortafuegos que impiden que los partidos políticos operen libremente en Europa. Es absolutamente correcto que las personas pueden ser arrestadas en Gran Bretaña por rezar fuera de las clínicas de aborto e incluso por decir cosas incorrectas en oraciones dentro de sus propios hogares. Absolutamente. Quiero decir, la gente en China puede sorprenderse por todo eso. Después de todo, los occidentales siempre dicen lo libres y democráticos que son y lo autoritaria que es China. Pero esta es la realidad de la Europa actual. Así que todo lo que dijo J.D. Vance es cierto. No dijo algo más que los europeos, si tuvieran 2 neuronas para pensar, podrían haber dicho que es que todo esto vino de América. Fueron los estadounidenses quienes enseñaron a los europeos a ser así, con desinformación, manipulación de medios, control de la información, juegos con las elecciones. Todo eso comenzó en América, no comenzó en Europa. Fueron los estadounidenses quienes se dedicaron a interferir en los asuntos internos de otros países, algo más de lo que Vance se queja. Comenzaron a hacer eso mucho antes de que los europeos se unieran a ese juego. Pero de todos modos, Vance llega y dice esto. Los europeos están completamente horrorizados, y es imposible exagerar el impacto en Europa después de ese discurso. Quiero decir, ha enviado olas absolutas de pánico por toda Europa. Y la razón de esto es porque Vance también dijo en el discurso bastante claramente, miren, nosotros en los Estados Unidos somos esta gran democracia. Valoramos todas estas cosas. Valoramos la libertad. Valoramos la libertad. Creemos en la libertad de expresión. Creemos en todas estas grandes cosas. Pero ustedes en Europa claramente ya no hacen eso. Así que realmente no podemos decir que estamos aquí defendiendo el mundo libre por más tiempo. Entonces, ¿por qué deberíamos estar aquí en absoluto? Ya que se están convirtiendo en estos retrocesos antidemocráticos, seguramente ha llegado el momento de que nos vayamos.
Y eso, por supuesto, ha horrorizado a los europeos, porque si los estadounidenses se van, los europeos tendrán que resolver sus propios problemas entre ellos, lo cual no quieren hacer. Y también se enfrentarán a los rusos. No podrán seguir aprovechándose del poder estadounidense. No tendremos a Annalena Baerbock yendo a Pekín y sermoneando o intentando sermonear a Wang Yi sobre lo que China hace en su propio país. Así que los europeos están absolutamente conmocionados, horrorizados, consternados por estas palabras. Y se puede ver por qué. Como dije, prácticamente nada es falso. Pero de alguna manera la doble charla aquí es bastante increíble. Los europeos, por supuesto, no pueden admitirlo. But the Europeans, of course, can't bring themselves to say it. Yeah, there are people do point it out, as he's talking. Sí, hay personas que lo señalan, ya sabes, mientras él habla sobre la supresión de la libertad de expresión en los Estados Unidos y en la UE, en Europa. Pero están haciendo algo en los Estados Unidos que ya sabes. Hay muchos medios de comunicación que a Trump no le gustan. No estoy diciendo que sean buenos o justos, pero ya sabes, AP, por ejemplo, creo que ahora está siendo excluido porque no llaman al Golfo de México el Golfo de América. Sí. The Gulf of Mexico, Gulf of America. Yeah, exactly. Exactamente. Quiero decir, ha estado ocurriendo durante años, como sabemos. Quiero decir, los demócratas lo hicieron a gran escala. Trump lo está haciendo ahora también. Quizás no aún a la misma escala, pero dale tiempo. Veremos con qué sale. Pero quiero decir, ya sabes, si los europeos tuvieran, como dije, una pizca de integridad y una pizca de sentido común, volverían y se lo devolverían a los estadounidenses. Pero por supuesto, no quieren hacer eso. Porque si lo hicieran, admitirían, en efecto, que están haciendo todas esas cosas, cancelando elecciones, interfiriendo en los asuntos internos de otros países, restringiendo la libertad de expresión, participando en operaciones de desinformación, suprimiendo lo que llaman desinformación, arrestando disidentes, haciendo todas esas cosas. Así que no pueden decir, bueno, ya sabes, puede que estemos haciendo todo eso, pero ustedes en los Estados Unidos están haciendo lo mismo. Porque bueno, quiero decir, ya sabes, no es algo que lo pueden actuar que puede hacer. That's not a thing that Europeans feel able to say. So, it comes. Los comentarios de Vance vinieron junto a un comentario hecho por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que creo que más que cualquier otro asustó a los europeos cuando dijo, ya sabes, no puedes esperar seriamente que las tropas estadounidenses permanezcan en Europa para siempre, lo cual es, por supuesto, exactamente lo que los europeos esperan, o al menos lo que quieren. Quieren que los estadounidenses permanezcan en Europa para siempre, porque ven, nuevamente, a los estadounidenses como sus protectores. Estoy hablando de la clase política ahora. Quieren creer que son parte de una gran empresa conjunta con los estadounidenses. Quieren poder viajar por el mundo y pretender que son parte del occidente colectivo. Como resultado, imponen su influencia, aunque en realidad no tienen ninguna influencia que imponer. Así que este es todo el verdadero horror, drama e histeria de los últimos días, que continúa, por cierto, sin cesar. Quiero decir, sigue. Estás en Londres. Quiero decir, es difícil transmitir lo nervioso y ansioso que está el ambiente aquí. Continúa sin cesar. Continuará durante semanas y meses hasta que la situación se resuelva de alguna manera. Tuvieron una reunión de emergencia en París, ¿verdad? Entonces, ¿salió algo de eso? ¿O fue solo una reunión para que todos lloraran juntos? Bueno, fue en parte una reunión para que todos lloraran juntos. Pero lo que salió de la reunión es que, como suele suceder, cuando personas muy asustadas, muy enojadas y muy histéricas se juntan, se vuelven enojadas e histéricas entre sí. Y todos discutieron. Quiero decir, no pudieron ponerse de acuerdo. Los británicos llegaron hablando de enviar fuerzas de paz a Ucrania. Los franceses los apoyaron. Los alemanes estaban absolutamente horrorizados, al igual que los españoles. Meloni no soporta a Macron, quien es el anfitrión, así que llegó una hora tarde en un Maserati, vestida con algún tipo de traje glamuroso, pero con una expresión absolutamente furiosa en su rostro. Así que al final, todo lo que hizo fue exponer su debilidad, porque no tienen cartas reales para jugar
y sus divisiones. Mostró nuevamente que en términos de las grandes potencias del mundo, no lo son, por mucho que quieran pretender serlo. They're not one, however much they want to pretend they are. Yeah. Well, Cicero, the German magazine. Sí, actually had the- bueno, Cicero, la revista alemana, en realidad tenía en su portada una imagen del globo. Y luego hay un dragón, ya sabes, China, y luego el oso ruso, y luego el águila, los estadounidenses, ¿verdad? Los Sunus estaban claramente dividiendo el globo. Así que esa era una imagen en la portada de Cicero. Dividing the globe. Así que supongo que eso es lo que That's temen. on the Cicero, the cover. So I guess that's what they're afraid of. That's exactly what they are afraid of, because as I said, Eso es exactamente lo que temen, porque como he dicho muchas veces, es como piensan los europeos. Lo he dicho antes, están obsesionados con el poder. Piensan solo en términos de poder, división y conquista. Ahora, cuando mencionaste la conferencia de seguridad de Múnich, hubo otra persona que habló allí. Su discurso ha atraído casi ninguna atención, aunque no es menos que el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Dio un discurso excelente y dijo, miren, nos estamos moviendo hacia un sistema multipolar. Sí, hay grandes potencias, pero eso no significa que tengamos que movernos a una situación de división y conquista, dividiendo el mundo entre nosotros. Todo lo que eso va a hacer es crear crisis, tensión, incertidumbre y guerra. crisis and tension and uncertainty and war. What we should all do instead is respect each other. Lo que todos deberíamos hacer en su lugar es respetarnos mutuamente, cumplir con el derecho internacional, buscar la cooperación y operar en un sistema que aspire a la paz y la armonía. Fue un discurso maravilloso, y esa es la visión adecuada para el futuro. Pero nadie en Europa entiende o piensa de esa manera, al menos ninguno del conjunto actual de líderes, porque están aterrorizados de que vaya a haber un gran reparto entre las superpotencias, las tres grandes potencias. Y como dicen, en lugar de estar en la mesa, estarán en el menú. Así es como piensan. No creo que los rusos estén buscando devorar Europa. ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Cómo podrían hacerlo? Y ciertamente con China. ¿Qué ganaría con eso? China doesn't want to. What does it benefit from doing that? The United States has tried, and we see that it doesn't have Estados Unidos lo ha intentado, y vemos que no tiene la capacidad para hacerlo. Ahora, si quieres que diga cuál sigue siendo el más peligroso de las tres grandes potencias, es Estados Unidos. Como dijiste antes en el programa, estaban hablando de apoderarse de Groenlandia y Canadá, y del Canal de Panamá, y quieren la mitad de los recursos minerales de Ucrania y vastos gravámenes sobre otras fuentes de ingresos de Ucrania. Los rusos no están hablando de esa manera. Los chinos están hablando de manera completamente diferente. Pero nadie escucha. Tengo que decir que es bastante extraordinario como el discurso de Wang Yi, un excelente discurso, un discurso de tal sabiduría y humanidad, muy corto, por cierto, muy claro, cómo ese discurso ha desaparecido en Europa en una especie de, ya sabes, pozo de... Y ese es el ministro de Relaciones Exteriores de China. and that's the foreign minister of China. And then just so to share with you, in China. Y luego, solo para compartir contigo, en China, la gente compara esas dos imágenes. La de Cicerón, ya sabes, la global, con las tres superpotencias. Y luego hay una imagen, un mapa de la dinastía Qing, durante la cual los colonizadores europeos estaban dividiendo China. ¿Sabes? Hay un mapa que muestra cómo han cambiado las cosas ahora. Ahora estas personas están en el mapa ellas mismas, ya sabes, con el poder. Eso les asusta, supongo. That scares them, I guess. So. Well, it terrifies them that, some Bueno, les aterroriza que, ya sabes, alguien pueda hacerles lo que ellos hicieron a otros. Es absolutamente cierto. Y eso es exactamente lo que sucedió. Y ya sabes, no demos a los rusos un pase total. Ellos fueron parte de eso en el siglo XIX. Por supuesto lo fueron, como a veces incluso ellos admiten decir. even they admit. Just saying. Yeah. And Sí, en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China, como dijiste, China siempre está en el trasfondo y la administración Trump claramente se está enfocando en China. Una cosa que hicieron posiblemente es afilar nuevamente sus herramientas de las que hablamos la última vez. Hay una señal no muy buena de que el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó una frase muy importante, que es que Estados Unidos no apoyará la independencia
de Taiwán. No va a afectar el esfuerzo de China por unificarse, pero es una señal, ¿verdad? Mucha gente en China se dio cuenta de eso. Y también creo que Brian Belichick lo señaló en su programa. Así que claramente lo quitaron y ahora el ministro de Relaciones Exteriores de China está protestando por esto. Veremos si lo vuelven a poner, pero esta es una señal de que es peligroso. ¿Cuál es tu opinión? Yeah. That is dangerous. What is your take? It is extremely dangerous. By the way, the Biden administration Es extremadamente peligroso. Por cierto, la administración de Biden por un breve tiempo hizo algo muy similar. Ajustaron el sitio web del Departamento de Estado para implicar que Taiwán era en realidad un país soberano. China protestó y después de un tiempo lo cambiaron de nuevo. Pero aquí vemos que está sucediendo todo de nuevo. Un punto importante a destacar es que a cierto nivel, Brian Belichick tiene absolutamente razón. Lo que ha sucedido no es que Estados Unidos de repente se haya vuelto blando o se haya convertido en una superpotencia benigna. Es solo que en Ucrania, contra Rusia, ha experimentado una derrota. Podrías presentarlo de cualquier manera, pero no pudo prevalecer. But it couldn't prevail. Wasn't able to prevail in Ukraine. The sanctions were No pudo prevalecer en Ucrania. Las sanciones fueron un desastre. La situación militar fue aún más desastrosa. Así que tiene que retroceder, como siempre lo hace, por cierto, cuando enfrenta un revés masivo. Pero su objetivo primordial, de seguir siendo la principal potencia mundial, no ha cambiado. Y su principal adversario, el adversario principal que ha definido, sigue siendo China. Y continuarán jugando el viejo juego de provocar a China, ajustando cosas en Taiwán, haciendo ese tipo de cosas. Ahora, tengo que decir esto. Trump mismo da señales contradictorias, porque por un lado dice todas estas cosas, luego dice que se lleva muy bien con Xi Jinping, lo cual... He then says that he gets on very well with Xi Jinping, which up to a point he did, by the way. Yeah. He's now floating... Hasta cierto punto lo hizo, por cierto. Ahora está planteando la idea de que China, Estados Unidos y Rusia reduzcan a la mitad el gasto en defensa, lo cual es interesante. Quiero decir, ya sabes, como lo presentes, es una idea interesante, y si se mantuviera en eso, y si eso se convirtiera en su política, la relación con China podría avanzar. Pero al mismo tiempo, uno también siente que en otra parte de la mente de Trump, y leer la mente de Trump nunca es fácil, él todavía ve absolutamente a China como este gran adversario, enemigo y rival, que debe ser derrotado y llevado a su lugar adecuado, que básicamente es como un vasallo subordinado de Estados Unidos. As a subordinate vassal of the United States. So there is a conflict in the Entonces, hay un conflicto en los Estados Unidos ahora, y quizás un diálogo, pero nadie debería pensar que la situación internacional se ha estabilizado completamente porque no lo ha hecho. La rivalidad y la tensión entre China y Estados Unidos siguen siendo muy grandes. Y como dije, parte del propósito de este enfoque hacia Rusia es ver si se puede alejar de China de la manera que los estadounidenses creen erróneamente, por cierto. Creen falsamente que Richard Nixon y Henry Kissinger de alguna manera persuadieron a China para que se volviera contra la Unión Soviética en la década de 1960, cuando el conflicto con la Unión Soviética había comenzado antes de eso. Pero esta es la narrativa que se tiene en Occidente. Occidente se trata de narrativas, y algunos de ellos realmente lo creen. Pero de todos modos, ahí está. Sí, creo que el consenso en China también es que Trump se centrará en China. En particular, como dijiste, las personas a su alrededor son muy claras. Rubio, Hawley, estas personas son muy anti-China. Así que de alguna manera el sistema actual en los Estados Unidos, siento que Trump, independientemente de cómo se sienta él mismo sobre las cosas, probablemente no sea tan relevante. Creo que toda esta camarilla es demasiado grande y poderosa. Me temo que podrías tener razón. Veremos qué sucede. Pero ciertamente, esto en el sitio web del Departamento de Estado, encabezado por supuesto por Marco Rubio, quien es un halcón anti-China, es preocupante. Es muy, muy preocupante. Y espero que vaya y se reúna adecuadamente con Wang Yi en Beijing muy pronto, y tal vez tenga una reunión con otros líderes chinos también. Y ya sabes, comience a cambiar sus puntos de vista allí,
porque esto tiene un potencial real para volverse muy malo. This has a real potential to turn very bad. Quiero hablar un poco sobre el oro. Sabes, Elon Musk dice que va a auditar la reserva de oro de Estados Unidos. Sucedieron varias cosas. No sabía que aparentemente Gran Bretaña tiene parte del oro de Estados Unidos. Así que Gran Bretaña ha estado enviando oro de vuelta a Estados Unidos por eso. Y aparentemente incluso lo están haciendo en vuelos comerciales. Así que si estás volando de Londres a Nueva York, podrías estar sentado al lado de una pila de oro. ¿Quién sabe? Lo cual me parece interesante. Mi pregunta es, ¿qué pasa si hay un problema? ¿Qué pasa si Estados Unidos no tiene tanto oro como dice? ¿Qué ocurrirá? That's an excellent question. That is a very, very good question. Esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta muy, muy buena. Bueno, por supuesto, si me hubieras hecho esta pregunta, digamos en 1965, ya sabes, en la época de Goldfinger, ¿recuerdas la película cuando iban a plantar la bomba nuclear con la ayuda de los chinos? Recuerda, se suponía que era una bomba nuclear china que iban a poner. Así que ves, la obsesión con China se remonta históricamente, muy, muy lejos. Pero de todos modos, en esos días, sí descubrían que no había tanto oro en Fort Knox o tanto oro en posesión del tesoro de los Estados Unidos. La gente pensaba que habría sido una gran crisis porque el dólar estadounidense estaba conectado al oro de alguna manera. The US dollar was connected to gold in some way. I don't think that is true anymore. I think if No creo que eso sea cierto ya. Creo que si tengo que ser honesto, la gente se encogería de hombros, los mercados financieros se encogerían de hombros y dirían, ¿y qué? Pero sabes, no voy a pretender ser un experto en estos asuntos, y también voy a decir esto. Creo que la reserva de oro de Estados Unidos, incluso si no se ha reducido, ciertamente no ha crecido significativamente desde los años 70. Mientras que las reservas de oro en China y Rusia, especialmente en China, según algunos rumores, han crecido muchísimo. En la medida en que el oro podría ser potencialmente un respaldo para un futuro sistema financiero, los estadounidenses están en una posición más débil que China. Ciertamente China lo está, según todos los informes. China, certainly China is, by all accounts. Entonces, ¿por qué el oro de esa también está almacenado en, supongo, el Banco de Inglaterra? El Banco de Inglaterra tiene mucho oro. Sí. Eso no pertenece al Banco de Inglaterra, ¿verdad? You know what I think happens? This is my ¿Sabes lo que creo que pasa? I think what happens Esta es mi propia suposición. Creo que lo que sucede es que cuando los británicos están en problemas, lo cual ocurre bastante a menudo con sus sistemas financieros y de divisas, el oro es transferido a ellos por los Estados Unidos y se mantiene en depósito por el Banco de Inglaterra. Y luego el Banco de Inglaterra declara que tiene todo este oro en depósito, dando la impresión de que sus reservas de oro son mucho más grandes de lo que realmente son, y sin revelar el hecho de que este oro ni siquiera es británico, sino americano. Así que creo que mucho de eso ha estado ocurriendo, porque la libra esterlina, la moneda británica, a menudo está sobrevalorada y es muy vulnerable a la volatilidad. Y ten en cuenta que Gran Bretaña tiene déficits muy grandes, tanto presupuestarios como comerciales. Así que su cuenta corriente es muy deficiente. Y obtener oro de los Estados Unidos de esta manera hace que las cifras británicas parezcan mejores de lo que realmente son. makes the British numbers look better than they really are. Y también no solo el oro estadounidense, están congelados. Venezuela tiene oro por valor de 2.000 millones en el Banco de Inglaterra. Se niegan a devolvérselo a Venezuela, ¿verdad? True, absolutely. Despite the fact that Cierto, the Guaido absolutamente. episode A pesar de que el episodio de Guaidó, que fue el utilizado para justificar la incautación del oro de Venezuela, ya ha pasado. El gobierno británico fingió que reconocía a Guaidó como el verdadero presidente de Venezuela, cuando los estadounidenses básicamente dijeron que este individuo desconocido era el presidente de Venezuela. Él le dijo a los británicos que podían quedarse con el oro de Venezuela, y el gobierno británico dijo, bueno, él es el presidente de Venezuela, así que podémonos con el oro de Venezuela. Fue un truco burdo y vergonzoso en realidad. Pero eso fue lo que sucedió. Y se están eswayando. But that's what happened. And they're holding on to it. And now Guaido has gone, but they're still sticking on
Y ahora Guaidó se ha ido, pero todavía se aferran al oro de Venezuela. Esta no es la primera vez que los británicos hacen esto. Una de las grandes preguntas sin respuesta, uno de los grandes enigmas históricos, a la que nunca se ha dado una respuesta satisfactoria, es que antes de la Revolución Rusa, el zar de Rusia depositó gran parte de su riqueza personal, incluyendo una parte significativa de las reservas de oro de Rusia, en el Banco de Inglaterra. Llegó la Revolución Rusa y no se volvió a saber nada de eso. Nunca ha habido una explicación o una contabilidad adecuada de lo que sucedió con todos esos activos. Solo digo, ¿por qué alguien pondría algo en el Banco de Inglaterra? Quiero decir, no puedes confiar en alguien así. Eso es un robo. no puedes, no puedes. Pero entonces Gran Bretaña era un imperio depredador, como la gente en China sabe perfectamente. ¿Y es Estados Unidos muy diferente? Solo digo. Sí. Una cosa también, creo que no hace mucho, Alemania aparentemente tiene algo de oro almacenado en los Estados Unidos y querían echarle un vistazo, no dijeron lo quiero de vuelta, solo querían verificarlo. Estados Unidos se negó a dejarles siquiera mirar su propio oro, el oro alemán. Sí, absolutamente. Lo cual te hace preguntarte, quiero decir, una de las cosas que ha surgido de las operaciones de Elon Musk es cuán absolutamente opacas se han vuelto las prácticas financieras y contables estadounidenses, las prácticas contables gubernamentales. Quiero decir, lo que realmente me asombró, y parece que es cierto, es que el propio presidente de los Estados Unidos, desde la época de Harry Truman, no ha podido obtener una contabilidad adecuada del Tesoro sobre lo que sucede con un tercio del dinero que pasa por el Tesoro. Quiero decir, eso tengo que decir, es extraordinario para mí. Así que todo el sistema de contabilidad y finanzas y gestión financiera en el mismo centro del poder en Washington se ha colapsado. Y aparentemente comenzó su colapso en la década de 1940. Y ahora se ha colapsado por completo. Sí, esta contabilidad por sí sola, la auditoría por sí sola, parece haber sido iniciada por Rand Paul, quien es el senador de Kentucky. Él es quien le recordó a Donald Trump, supongo, directamente o a través de Elon Musk, diciendo que necesitas hacer una auditoría del oro aquí. Sí, pero aparentemente incluso eso, no estoy seguro de que vaya a suceder, porque ahora dicen que hay una inundación en Kentucky. No veo el sentido. ¿Por qué? ¿Porque hay una inundación? ¿No puedes hacer la auditoría? ¿O qué? Quiero decir, ¿no es interesante cómo las inundaciones ocurren en momentos muy convenientes? No discutimos en uno de nuestros programas recientes cómo en China lograron controlar las inundaciones. Tal vez deberían traer algunos ingenieros y gestores de inundaciones chinos a Kentucky, y ellos pueden resolverlo para que puedan hacer un recuento adecuado. Pero de todos modos, bromeo. Quiero decir, estas son excusas ridículas, y cuando se hacen excusas como esta, realmente plantean muchas preguntas. Sí, te hace preguntarte porque él también dijo eso la última vez, hace unos 10 años, durante la primera administración de Trump, estaba tratando de entrar. Solo dijo que quería entrar para echar un vistazo. Y luego necesitas la aprobación del secretario del Tesoro. En ese momento creo que era Mnuchin, ¿verdad? Y Mnuchin dijo, está bien, puedes hacerlo. Pero luego cambió de opinión, dijo, yo también quiero hacer eso contigo. Y luego encontró todo tipo de excusas para no venir a Kentucky. Así que no sucedió, al final no sucedió. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero veremos, quiero decir, si va a suceder, todavía soy escéptico sobre si realmente podría hacerlo. Está bien. Bueno, de hecho, absolutamente. Quiero decir, Musk ha logrado cosas extraordinarias en las últimas 3 semanas, pero las fuerzas que están organizadas en su contra son enormes. Y por supuesto, con cada día que pasa y se dan cuenta de lo que está haciendo, se organizarán de manera más efectiva, tan efectivamente como puedan, para intentar detenerlo.
Así que no estoy en absoluto seguro de que obtendremos todas estas respuestas. Pero ya sabemos lo suficiente como para que la financiación estadounidense, la financiación del gobierno, es opaca y está en caos. Y eso ya es un hecho muy, muy notable. And that is already a very, very remarkable fact. Yeah, it is stunning. I agree. I mean, lots of things Sí, are not even es asombroso, estoy de acuerdo. Quiero decir, muchas cosas ni siquiera están automatizadas, ni siquiera están digitalizadas. Todavía están usando papel. Exactamente. De todos modos, estamos viviendo tiempos muy interesantes y no menos en los Estados Unidos. Bien, respecto a Nesha, también ya sabes, me dijiste, es una película que ha alcanzado el mayor éxito de taquilla de todos los tiempos ahora en el top 10, que es la única película no hollywoodense. Y, por supuesto, los medios en Occidente dicen, oh, es completamente por el mercado chino. Bueno, Avatar, Titanic, Star Wars, todas fueron permitidas en China. Bien, la gente estaba viendo esas, así que no es como si esas películas no estuvieran permitidas y solo esta estuviera en China. De todos modos, pero me estás diciendo que no se está proyectando en ningún cine europeo, excepto en Grecia, ¿verdad? Correcto, correcto. Avax, ¿cuál es la razón? Well, I mean, there's been Bueno, no quiero decir, apenas ha habido discusión pública sobre esta película. No es como si la mayoría de la gente en Gran Bretaña, Francia o Alemania supiera siquiera que existe. Por supuesto, algunas personas sí lo saben porque se enteran a través de Internet y cosas por el estilo, pero no es algo de lo que leas en los medios. No ha habido grandes reseñas sobre ella, ni nada por el estilo. La razón por la que las películas chinas no se muestran ampliamente en los cines europeos, y esto por cierto lo sé porque tengo experiencia en ello. Mi hermano, durante mucho tiempo, fue secretario del gremio de guionistas de Gran Bretaña, las personas que escriben los guiones de las películas. of Great Britain, the people who write the scripts of the films. So through him, I got to know an awful lot about the way. A través de esto, llegué a conocer mucho sobre cómo está organizada la industria del cine europeo. La forma en que está organizada es que toda la distribución de películas está básicamente en manos de los grandes estudios de Hollywood. Quiero decir, ellos controlan los cines, los mecanismos de streaming, todas esas cosas. Ya sabes, los conocidos servicios de streaming y, por supuesto, Netflix y todo eso operan. Están estructurados para promover películas estadounidenses. El único país que anteriormente se había destacado contra esto era Francia, donde había una legislación que requería que los cines franceses dedicaran el 50% de su tiempo de proyección a mostrar películas francesas. Creo que eso ya no existe, por cierto, pero sí significó que Francia tenía una gran industria cinematográfica en comparación con todos los demás países europeos. By comparison with all the other European countries. Now, every European country has a film Ahora, industry. cada país europeo tiene una industria cinematográfica de algún tipo, pero es muy pequeña y opera de manera muy limitada. Y por supuesto, las películas de China y otros lugares, especialmente de China, que tiene una enorme industria cinematográfica, encuentran muy difícil como resultado abrirse paso en el mercado europeo. En los Estados Unidos es más fácil. En América se muestran estas películas, y la razón es que los estudios estadounidenses, los grandes estudios, quieren mostrar sus películas en China. Les preocupa que si no permiten la exhibición de películas chinas en los Estados Unidos, no podrán mostrar sus películas en China. Así que esta es la razón por la que es más fácil ver películas chinas en los Estados Unidos que en Europa. Pero esa es básicamente la razón. Than it is in Europe. But that's basically the reason. Now, it's not because Europeans are not interested in Chinese films. Ahora, no es porque los europeos no estén interesados en las películas chinas. Definitivamente lo están. Hubo un tiempo en que realmente podías ver películas chinas en Gran Bretaña. Las recuerdo. Quiero decir, son películas antiguas ahora. Ya sabes, Tierra Amarilla y La Linterna Roja y cosas así. Realmente podías encontrarlas en cines normales, pero ya no, porque a medida que la industria cinematográfica china se ha desarrollado y crecido en escala, ahora se considera un desafío para Hollywood. Así que, por supuesto, debe ser excluida. Y una película como Nesha 2, que tiene el potencial de llegar a un público masivo, probablemente se vea como una amenaza particular. Todo sobre China es una amenaza.
probably seen as a particular is probably seen as a particular threat. Todo lo relacionado con China se ve como una amenaza. Everything about China is a threat. We are being brought up. Nos están educando de una manera tan ridícula y absurda que es simplemente increíble. Cuando era niño, en los años 60, y vine a Gran Bretaña, recuerdo ir con mi padre al cine, y de hecho vimos, ¿cómo se llamaba? Era una película china, que era una película animada hecha en los años 60, Uproar in Heaven, que está basada en Monkey. Y ya sabes, esto se mostraba abiertamente en los cines británicos en ese momento. Remember Tort absolutamente nombrado por ella. Eso fue en los años 60. Tu sabes the force make de animación china. Today we can't watch Chinese animation. Gran Bretaña en particular, porque hay muchas películas y series de televisión británicas en China. Son muy populares. Downton Abbey, ya sabes, esa serie de televisión. Y luego creo que The Crown se está transmitiendo ahora. No estoy seguro, pero si no se está transmitiendo, se va a transmitir, ¿sabes? China está bastante abierta a todo esto. Sí, y no va ni solo drama chino del mall. Quiero decir, simplemente nunca sucede. Bueno, pero ¿por qué se permite Grecia? Grecia es el único lugar que puedo ver, ¿verdad? Sí, Grecia es muy diferente, porque quizás, hasta cierto punto, esto refleja también mi propio trasfondo personal. Quiero decir, los griegos tienen una afinidad particular por China y un interés en China. Ahora, en parte es porque, para ser completamente honesto sobre esto, no nos sentimos completamente europeos. Quiero decir, estamos en el extremo más oriental de Europa. También somos parte del mundo mediterráneo. Tenemos actitudes ligeramente diferentes en comparación con las actitudes que encuentras en Alemania, Gran Bretaña, Francia y esos tipos de países. Pero también somos la civilización continua más antigua de Europa, de lo cual somos muy, muy conscientes. Europe, about which we are very, very conscious. And we are very, very conscious that alongside our civilization... Y somos muy, muy conscientes de que junto a nuestra civilización existía la gran civilización que existía en China. Quiero decir, mi padre, por ejemplo, estaba extremadamente interesado en China. Fue allí varias veces. Fue invitado por el gobierno chino. Fue hospedado en la casa de huéspedes Diao Yutai. Así que todo eso era típico de las actitudes de muchas personas en Grecia. Así que habrá demanda en Grecia por películas chinas y acceso a la cultura china de maneras que no encontrarás en otros lugares de Europa. Quiero decir, sería muy, muy difícil persuadir a los griegos, de hecho, imposible persuadir a los griegos de que China es algún tipo de amenaza cultural o algo por el estilo. Hablamos de Yanis Varoufakis, ¿verdad? Quien conoces personalmente. De hecho, en un momento dijo, ahora mencionaste muchas veces que los rusos piensan que los chinos son negociadores muy duros, ¿verdad? Sí. Pero Yanis en realidad dijo que los chinos son muy tranquilos si le escuchas cuando negocian con Grecia. Así que Grecia y China tienen una relación bastante especial, diría yo. Sí. ¿No es así? Sí, es absolutamente cierto. Quiero decir, de nuevo, tuve experiencia, quiero decir, nunca estuve con él, pero recuerdo a mi padre volviendo y contándome que así como los griegos están interesados en la cultura china y la historia china, los chinos estaban muy interesados en la cultura griega y la historia griega, porque nuevamente tenían esta sensación de que esta es una civilización antigua como la suya, y que tienen una conexión. Recuerdo que me contaba muy emocionado sobre cómo había una imagen en una de las tumbas de la dinastía Tang, cerca de Xi'an, en la que se veían a los embajadores del emperador de Bizancio, que era por supuesto griego, llegando a la corte Tang en la época de la emperatriz Wu-Zetian. Así que ya sabes, él estaba muy, muy conmovido por eso. So, you know, he was very, very moved by that. I mean, so that, you know, that there is this long history of contact. Quiero decir, para que ya sabes, hay una larga historia de contacto y una larga historia de interés entre China y Grecia.
y me dijo que había una gran buena voluntad de China hacia Grecia. He oído, y también tengo que decir esto, que a nivel de contactos comerciales, los chinos han aprendido que si tratas con armadores y empresarios griegos, tienes que ser extremadamente cuidadoso y adoptar una postura muy dura. Son el tipo de personas que aprovecharán la menor oportunidad. Digo esto. Quiero decir, eso es, nuevamente, parte de nuestra tradición. Descubren que la actitud hacia ellos por parte de los chinos puede ser un poco más dura de lo que deberían ser los embajadores culturales griegos, o las personas económicas, o los ministros del gobierno. Tengo que calificar todo esto diciendo que el actual gobierno griego tiene muy poco interés real en China. Y es un asunto de gran angustia para muchas personas en Grecia. Nuevamente me pasa. Bueno, no lo conozco muy bien, pero conozco parcialmente a un diplomático de alto rango en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, que es responsable de las relaciones con Asia, incluida China. Me dijo cuál era su presupuesto y me quedé profundamente sorprendido. Me estaba diciendo que es muy difícil lograr que el primer ministro griego se interese en China y que siempre está enfocado en América y en lo que hacen los estadounidenses. Bueno, eso es muy desafortunado porque en China hay mucha buena voluntad, en realidad no solo a nivel gubernamental, sino incluso entre la gente común. Ahora, ¿estás al tanto de lo que le pasó al Variag, el portaaviones de Ucrania? ¿Has oído hablar de eso? Oh, sí, absolutamente. No lo reconstruyeron los chinos y se convirtió en uno chino, ¿verdad? Sí. Y aprendien scam free con ett extremt portamiengese. De todos modos, continúa. Bueno, creo que toda la experiencia realmente solidificó la relación entre Grecia y China. Solo para que mi audiencia conozca la historia, ¿verdad? Entonces, el Variag es el portaaviones ucraniano que no se terminó. Después del colapso de la Unión Soviética, no pudieron continuar. Creo que construyeron 2/3 de él y no pudieron seguir construyéndolo porque se quedaron sin dinero. No solo no pudieron continuar, sino que ni siquiera pudieron mantenerlo porque aparentemente mantenerlo cuesta mucho dinero. Así que estaban buscando un comprador. Ahora, por supuesto, China en ese momento no tenía portaaviones, así que China estaba interesada. Estados Unidos estaba extremadamente alerta. Ahora, lo que hizo China fue que tenían a una persona que se hacía llamar un tipo de casino. Entonces él dijo, está bien, quiero convertir esto en un hotel flotante y casino fuera de Macao. Así que ese fue su motivo para comprarlo. Los Estados Unidos inmediatamente enviaron personas diciéndole a los ucranianos que tuvieran mucho cuidado. Pero en ese momento los ucranianos necesitaban dinero. Así que, eventualmente, los Estados Unidos no pudieron detener la venta, pero dijeron a los ucranianos que desmantelaran todo. Así que básicamente era solo un cascarón vacío. Pero incluso eso está bien. Así que eso se terminó. Finalmente creo que en ese momento pagaron 20 millones o algo así. Así que eso en sí mismo requirió mucho esfuerzo. Finalmente China lo consiguió. Quiero decir, este tipo lo consiguió. Y querían navegar por el Bósforo, pero Turquía dijo que no. Turquía dijo no, este es un portaaviones inusual. Pondrá en peligro a todos los demás. Necesitas dar un depósito de seguridad de 1.000 millones. Esto fue en 2000, creo. 1.000 millones. Es extorsión. Quiero decir, todos podían ver que eso es extorsión. Y nadie creía que Turquía devolvería ese dinero. Así que hubo idas y venidas. Finalmente Turquía, creo, cedió, porque se veía muy mal. Es extorsión. Todos pueden ver que esto es extorsión. Así que finalmente Turquía dijo, está bien, si puedes encontrar un miembro de la UE o de la OTAN que pueda garantizar, te dejaremos ir. Ahí es cuando Grecia intervino y dijo que podían hacerlo. Sí. Y creo que tanto Turquía como probablemente incluso Estados Unidos se sorprendieron un poco por eso. Al menos Grecia hizo eso para ayudar a China. Y no solo eso, creo que el remolcador, porque el portaaviones realmente no podía navegar, no está terminado, ¿verdad?
carrier couldn't really sail. It's not finished, right? So there was a tugboat company was pulling the whole Entonces había una compañía de remolcadores que estaba llevando todo el portaaviones de regreso a China. Y durante ese proceso fue muy dramático. Hubo muy mal tiempo en algún momento, así que los cables que conectaban los dos barcos se rompieron. Tuvieron que rescatar todo en condiciones muy difíciles. Durante el proceso, creo que uno de los marineros murió. No estoy seguro, pero creo que el marinero era holandés o noruego. La compañía de remolcadores era una empresa griega. Así que ves, en todo este proceso, Grecia realmente ayudó a China enormemente. Y creo que esto realmente porque al final China lo renovó. Y este es el primer portaaviones de China llamado Liaoning. Por este asunto creo que muchos chinos están eternamente agradecidos. Yeah. Well, as I said, that attitude reflects still. Bueno, como dije, esa actitud todavía refleja las actitudes del pueblo griego. El pueblo griego es muy amigable hacia China. Vas a Grecia y no encontrarás una población más amigable con China que la que encontrarás en Grecia. Puedo decir eso absolutamente. Tenemos una perspectiva diferente sobre estas cosas en comparación con otros países europeos. Quiero decir, no existe este miedo, sea lo que sea, hacia China. Tampoco existe el mismo miedo hacia Rusia, por cierto, solo para decirlo. Pero somos un país pequeño. Solo podemos hacer tanto. Y por supuesto, nuestro sistema político está muy controlado y restringido. En 2000, esto habría sido antes de la crisis financiera cuando Grecia básicamente se declaró en bancarrota. El control del país fue tomado por Alemania y Bruselas, y todo el sistema político fue esencialmente recalibrado completamente hacia una dirección mucho más pro-occidental. Pero la actitud de la gente no ha cambiado. Y también creo que puedes ver por qué Turquía y China siempre tienen un poco de disputa, ya sabes, porque en este asunto simplemente no veo por qué Turquía está haciendo algo así aparte de extorsionar dinero. Quiero decir, eso. Directamente, porque nuevamente, conozco Turquía. Fue ese billón, y tienes toda la razón, el billón, lo que fuera, no habría tenido la garantía griega. Si se hubiera incumplido, habría involucrado a Turquía en una disputa con la Unión Europea, porque era una política diferente en esos días. Eso probablemente disuadió a Turquía. Pero tienes toda la razón. Si China simplemente hubiera puesto ese depósito, nunca habría vuelto a ver su dinero. Y por supuesto, habría ido directamente a las cuentas de todo tipo de personas importantes en Turquía, incluidas personas del gobierno turco, amigos del entonces primer ministro, que era, creo, si no aún el señor Erdogan. Amigos del señor Erdogan. De todos modos, eso es lo que habría pasado. Hay mucho que decir sobre Turquía, y no quiero sonar siempre crítico porque suceden muchas cosas interesantes y buenas. Pero quiero decir, la corrupción está ahí, y funciona de muchas maneras interesantes. Esto me suena exactamente a eso. Mirando a China, sabes que tiene bolsillos profundos, así que quieres ayudarte a ti mismo con algo del dinero dentro de esos bolsillos. Eso es básicamente lo que me parece, conociendo a Turquía. Pero no deja a Turquía en buena posición, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es terrible. Controlas una parte muy crucial de la ruta marítima y luego te aprovechas de eso. Esa es la definición de extorsión. Es exactamente correcto. Pero si miras la política exterior turca, puedes ver cómo se desarrolla todo el tiempo. Mira cómo acaban de derrocar al gobierno en Siria. Han instalado un nuevo gobierno en Siria. Todo esto fue sobre expulsar a los rusos. De repente quieren que los rusos se queden. Llaman a los rusos. Hacen que este nuevo líder llame a los rusos y diga, bueno, ya sabes, puedes tener tus bases y dame mucho dinero. Se realiza una especie de intercambio. Esto es, me temo cómo funciona Turquía. Es cómo lleva a cabo sus relaciones. Siempre adopta un enfoque de negociación muy, digamos, duro y pragmático. Y me temo que los escrúpulos, la moral, la consistencia y el principio tienen muy poco papel que desempeñar.
consistency and principle have very little role to play. Now, looking forward, there is Ahora, mirando hacia adelante, Alemania va a tener elecciones pronto. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Quiero decir, Alice Weidel, su partido, el AfD, está aumentando el apoyo en las encuestas, pero todavía no son el partido más grande según las encuestas, ¿verdad? party based on the polls, right? No, I agree. I agree. Now, I have to say, No, estoy de acuerdo. Ahora tengo que decir que me han dicho que hay encuestas privadas que lo sitúan incluso más alto que algunas de estas encuestas públicas. Pero como es privado, no lo sé. Y no quiero adivinar sobre algo de lo que, como dije, realmente no sé. Parece que la AfD tiene impulso. Sin embargo, se enfrenta a una clase política en Alemania que está muy arraigada y a una sociedad que está muy acostumbrada a buscar estabilidad dentro de su clase política existente. Así que será muy difícil, creo, para el AfD abrirse paso y convertirse en el partido más grande en esta elección alemana. No creo que eso vaya a suceder. Así que supongo que será la CDU. Supongo que el próximo canciller será Friedrich Merz. Merz es un atlanticista proamericano de pura cepa. is a dyed-in-the-wool pro-American Atlanticist. He formerly worked for BlackRock. Anteriormente trabajó para BlackRock, solo para decirlo. Te da una idea de quién es. Y lo más probable es que intente formar una coalición con el SPD, en otras palabras, el partido del gobierno actual, Olaf Scholz, o con los verdes. Quiero decir, podría ser uno de esos, o quizás incluso ambos, dependiendo de qué tan bien le vaya a la AfD y qué tan mal le vaya a la CDU. Así que es poco probable que la política alemana cambie. Pero el hecho de que la AfD esté haciendo avances tan grandes muestra lo descontenta que se está volviendo la sociedad alemana. Y por supuesto, un gobierno que es esencialmente el mismo que el gobierno actual después de unas elecciones en las que Alemania está tan descontenta y cuando hay tantos problemas acumulándose en la economía alemana, prepara el escenario para más problemas en el futuro. Sets the scene for more trouble going forward. You can't just go on doing this and expect. No puedes simplemente seguir haciendo esto y esperar que algo no cambie eventualmente. Ahora, he conocido a personas de la AfD y tengo que decir algo. Como partido, como grupo político, tienden a estar bastante interesados en mantener buenas relaciones con Rusia. Están mucho menos interesados en China. Y la razón es, y tengo que decir esto de nuevo, hay un elemento etnonacionalista dentro de la AfD. Así que los rusos, como discutimos antes, son europeos cristianos blancos. Los chinos no lo son. Y eso es un problema. Sabes, de nuevo, odio hablar de esto, pero es una realidad que hay que enfrentar. Y el pueblo chino necesita ser consciente de ello. Las personas que conozco, el único gran país en Europa donde esto no es cierto en absoluto, aparentemente es Rusia, solo para decirlo. Where this isn't true at all, apparently, is Russia. Just to say. Yeah. Well, yes. Sí. And then the Bueno, same sí. thing, I think that Y luego lo mismo, creo que se puede decir sobre la llamada extrema derecha en los Estados Unidos. Aunque tienen razón en muchos de los temas domésticos, e incluso su actitud hacia Rusia es mucho más amistosa. Una cosa es que odian a China o son muy anti-China porque odian el comunismo. Todavía creen que China es comunista. Quiero decir, el elemento racial definitivamente está ahí, pero también porque ven a China como un país comunista, lo cual no entienden del todo. Pues esta es la visión simplista de China. but that's the simplistic view of China, isn't it? They don't understand China. They don't understand. No entienden a China, no entienden a los comunistas, no entienden a los socialistas, no entienden ninguna de estas cosas. Y juntan todos estos malentendidos y llegan a algo absurdo. Pero de todos modos, ahí está. Tienes toda la razón. Eso es absolutamente cierto. No les gustan los chinos en parte porque los chinos son diferentes, pero también porque los chinos son mejores en hacer muchas cosas que los estadounidenses. Y no les gustan los chinos porque también son comunistas. No nos gustan los comunistas. Because they're communists as well. We don't like communists. I have to say, if you've read. Tengo que decir que, si has leído literatura popular británica del siglo XX, y de hecho literatura popular estadounidense, pero aún más la británica, que aparentemente tuvo gran aceptación en Estados Unidos, las opiniones que se expresan sobre el pueblo chino allí son espantosas. Quiero decir, son absolutamente horribles. Y quiero decir,
ya sabes, todo tipo de... Bueno, ni siquiera voy a hablar de ellas. Pero quiero decir, me temo que estos problemas que la gente tiene en Occidente, con China, en el mundo angloamericano, se remontan a antes del comunismo, solo digo. Daré un ejemplo, de hecho, porque fue uno que encontré directamente. Había un periodista e historiador británico llamado Edward Backhouse, que estaba basado en Beijing. Edward Backhouse, who was based in Beijing, and he wrote a very famous Y escribió un libro muy famoso llamado China bajo la emperatriz viuda. Lo escribió alrededor de 1908, creo. Y lo lees hoy, y es racista hasta el punto de la locura. Posteriormente, se ha demostrado que falsificó casi todos los documentos en los que se basa. Pero la cantidad de influencia que tuvo en dar forma a las ideas británicas sobre China en ese periodo fue inmensa. Fue aceptado completamente como la gran obra de erudición sobre China en ese momento. Todavía tiene su influencia hasta el día de hoy, aunque ha sido desacreditado, porque muchas de las historias y mitos que propagó se han convertido en parte de la cultura popular. Todavía se filtran y envenenan el terreno, por así decirlo. They still poison the ground, if you like. Sí, definitivamente hay muchos elementos racistas en las políticas exteriores de Estados Unidos y de los países europeos. Definitivamente. I'll give a very simple example. Matt, impermbraniu, Nitsikons Gray, Zernet Member Commission, and Imudaimus in event, los Boxers. Uprising of what we call in the West the Boxers. I know Sé que en China tienes un buen comienzo con la rebelión de los Boxers, sí. the Boxer Rebellion, exactly. Well, there was a famous La rebelión de los Boxers, exactamente. Bueno, hubo una declaración famosa que hizo la emperatriz en ese momento, que es, ya sabes, nunca la palabra paz. Ahora, lo que ella quería decir era que China está terriblemente afligida. Al pueblo chino nunca se le da la oportunidad de disfrutar de la paz. Esa frase completa fue tergiversada y se hizo ver que ella había declarado la guerra al mundo y estaba diciendo que nunca debería haber paz con ellos. Quiero decir, y esto está en este libro, quiero decir, es bastante increíble. I mean, and this is in this book. I mean, it's quite incredible. Sí, Occidente es muy bueno manipulando las cosas. Manipular el lenguaje de esta manera, absolutamente. Sí. Y no es solo hacia los chinos, supongo, cualquier persona no blanca. Sí, absolutamente. Malcolm X en un momento dijo que van a convencer a uno de nosotros para que mate a otro de nosotros, para que puedan afirmar que uno de nosotros hizo esto. Correcto. Así que eso resume cómo les gusta hacer que suceda. Ya sabes que dirán, ven, ustedes hicieron esto. Ya sabes, por eso son inferiores. Entonces sí, independientemente de lo que pienses de la emperatriz, como dije, esta es en realidad una declaración muy triste que expresa preocupación por las aflicciones del pueblo de China. Y como mencioné, se ha convertido en algo completamente diferente, insano y agresivo. Quiero decir, esto sucede todo el tiempo. Por cierto, en la Academia Occidental, este libro tiene ahora una muy mala reputación. Pero el número de académicos que todavía, a veces sin entender, continúan repitiendo historia que es terrible. Está bien. Eso es todo lo que tengo por ahora. Veamos qué se avecina. Quiero decir, creo que las elecciones alemanas probablemente, olvidé si son antes o después del próximo miércoles, pero veremos qué sucede allí. De hecho, mientras tanto, también la cumbre Putin-Trump si ocurre. Supuestamente, veremos. Y tal vez si Elon Musk quiere por las cervezas, Esa es Struckmuth. Que tenga gran cena. Por cierto, buscaré esta película y veré si puedo conseguir una versión en Blu-ray. Podemos acceder a películas chinas de esa manera. Todavía puedes encontrar películas chinas así. Ya no puedes encontrar películas rusas, por cierto. Están mucho más restringidas. Pero de todos modos, la buscaré ahora.
I watched it, Lo vi. Sabes, como dijiste, en realidad está disponible en los Estados Unidos, así que, aunque vivo en un pueblo pequeño, pude verlo. Lo vi el sábado pasado. Está bien. Saturday. Okay. Excellent. Excelente. Muchas gracias. Que tengas una gran semana. Great week. Adiós. Bye. Aus.